Aguilar Tito. Presente, ingeniera Aguilar Tito. Ok. Almonte Cela. Presente, ingeniera Almonte Cela. Ok. Álvarez Álvarez. Anchapuri Villalba. Maracayo Cosi. Maracayo Cosi. Arapaquispe. Campos Pereira. Canasamaita. Ok. Cayata Pasa. Cayata. Presente, ingeniera Cayata Pasa. Ok. Chambi Sánchez. Chuquija Mainas. Presente, ingeniera Chuquija Mainas. Ok. Condori Canasta. Condori Huanca. Condori Calvo Tupa, Huanca. ingeniera presente. Calvo Tupa. Ok, Freddy. Cruz Cotrado. Cruz Cotrado. Ingeniera Arapaquispe, por favor, presente. Y ya está Juan Carlos. Espinosa Otazu. Presente, ingeniera Espinosa. Ok, Espinosa. Flores Gutiérrez. Presente, ingeniera, buenas noches. Buenas noches. Lanza Piri. Piri, presente, ingeniera. Ok. Maldonado López. Maldonado López, presente, ingeniera. Ok. Mamani Rojas. Mamani Rojas, presente, ingeniera. Ok. Martínez Coa. Martínez, presente, ingeniera. Ok. Mestas Macedo. Ochoa Serpa. Ochoa Cruz. Presente, ingeniera Ochoa Cruz. Ok. Quispe Guanchi, perdón. Ingeniera, buenas noches. Quispe Guanchi presente. Buenas noches. Quispe Guaigua. Quispe Laime. Quispe Ponce. Ponce, presente, ingeniera. Ok. Quispe Zúñiga. Ramos Delgado. Ramos. Rivera Chura, perdón. Rivera Chura, presente, ingeniera. Ok. Ruelas Gutiérrez. Ruelas Gutiérrez, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Zucari Mamani. Zucari Mamani, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Zucasaca Paucar. Surco Vilca. Presente, ingeniera Surco Vilca. Buenas noches. Buenas noches. Ticona. Ticona. Presente, ingeniera. Ingeniera, buenas noches. ingeniera. Buenas Ticona, noches. Pilco, ingeniera, por favor. Ok. Ticona, Pilco. Cristian. Hasta Yasmani. Toledo Romero. Presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Trujillano Alférez. Presente, ingeniera Trujillano Alférez. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Tumileguno. Vega Velázquez. Vega Velázquez presente, ingeniera. Buenas noches. Ok. Buenas noches. Yupra Quispe. Quispe, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Zúñiga Mochica. Zúñiga Mochica, presente, ingeniera. Buenas noches. Buenas noches. Tumi estaba, ¿no? Lo marqué. Tumi estaba. Tumi llegó, ¿no está o no? Ingeniera, buenas noches. Achata Muchica. Ya está Karen.
Ingeniero, buenas noches. Cruz Cotrado, por favor. Le escribí al chat también. Sí, un ratito estoy con el chat. Cruz, otra, justo. Gracias, ingeniera. Ok, Cruz, Acarapi, Ingeniera, buenas noches. Acá la Pillenque, por favor. Carapi, Cariquiste, Ando llame Cariquispe, Flores Luque, Flores, no debe estar, Flores Turbo, Condori Rosa Huanca, Champiña, ingeniero. Disculpe. perdón, Condori Huanca. ya un segundo, Rosa Chambilla está, Presente, ingeniera. Rosa Chambilla, ok, Flores Turbo está, no, ahora sí, Ingeniero, ahora sí, disculpe, me decía, Flores Condori Huanca, ingeniera. Condori Huanca, Sí. ya está Condori Huanca, Flores Luque Carlos Rubén, ingeniero. ya está Flores, Gracias. ¿alguien más falta? Ingeniera Quispe Hueywa, Jamie Clinton. Ya está Yemi, Ya, gracias, ingeniera. ok. Me confirma, se visualiza. Sí, ingeniera, sí se logra visualizar. Ok. Iniciamos entonces. Fórmulas para el hincado de pilotes. Eh, bueno, nos dice que para desarrollar la capacidad de carga deseada, un pilote de punta debe penetrar suficientemente en el estrato denso del suelo o tener contacto suficiente con el estrato de roca, dice, ¿no? Este requisito no siempre es satisfecho, hincando un pilote a una profundidad predeterminada, debido a la variación de los perfiles del suelo, por lo que se han desarrollado varias ecuaciones para calcular la capacidad última de un pilote durante la operación. Las ecuaciones dinámicas son ampliamente usadas en el campo para determinar si el pilote ha alcanzado un valor satisfactorio de carga a profundidad determinada. Nos dice también una de las primeras de esas ecuaciones dinámicas comúnmente llamada con la fórmula de Energy Neil Record, con las siglas ENR, dice, se deriva de la teoría de trabajo y la energía, es decir, energía impartida por el martillo por golpe va a ser igual a la resistencia del pilote por la penetración del golpe de martillo. Habíamos visualizado con el video visto, ¿cierto? Del aeropuerto de México, en la cual el proceso de hincado, creo que ya ahí está un poquito más claro, espero que esté un poquito más claro, que teníamos el martillo, por decirlo, ¿no es cierto? Y teníamos el pilote. ¿Qué cosa sucedía? Habíamos indicado que por el efecto de golpeo que se tenía que hacer, ¿qué íbamos haciendo? Íbamos golpeando y golpeando, golpeando a nuestro pilote. Y nuestro pilote, en función del suelo, en función al estrato de suelo que se tenía, ¿qué iba haciendo? Iba penetrando, penetrando, penetrando en el suelo, ¿cierto? Entonces nos dice que para las fórmulas del hincado, esta teoría, el principio de energía impartida por el martillo es a la resistencia del pilote en la penetración por golpe del martillo. No es que, como de repente podamos creer, el golpe del martillo que le da y el pilote va a entrar con facilidad. No, el suelo va a generar una especie de rechazo o en algunos casos hasta rebote, que no le va a permitir ingresar al piloto. Entonces, lo que nosotros vamos a querer calcular es esa capacidad, en este caso,
o esa resistencia del piloto, ¿ya? Esa resistencia del piloto vamos a querer calcular. De acuerdo a la fórmula de la ENR, dice, ¿cierto? Nos dice entonces que de acuerdo con la fórmula de la Engineering Record, o la más conocida como la ENR, dice, la resistencia del pilote es la carga última expresada como, esa carga última nos dice que va a ser igual al peso del martinete, W sub R, peso del martinete, por, me dice, la altura de caída del martinete, entre, me dice, la penetración del pilote por golpe de martillo, más la constante C. Y la constante C está en función al tipo de martillo, si es un martillo de caída libre o si es un martillo de vapor. Para ambos casos nos dice que si es un martillo de caída libre o de vapor, los valores de la penetración del pilote y H, que es la altura de caída del martinete, tienen que estar expresados en pulgada, ¿ya? Entonces nos dice, para martillos de caída libre, ese valor de C o esa constante C va a ser igual a 1 pulgada. Y para los martillos de vapor, dice, ese valor o esa constante va a ser igual a 0.1. Existe una condición, no se olviden de esto, que dice que para determinar esta constante, las unidades, tanto de la penetración y la altura del martinete, tienen que estar en unidades de pulgada, ¿ya? Dice que la penetración del pilote por golpe de martillo se basa usualmente en el valor promedio obtenido en los últimos golpes de martillo. En forma original de la ecuación recomendada, o nos recomienda estos valores indicados. ¿Qué nos está diciendo entonces? El valor de la penetración del pilote por golpe, ya digamos que en lo último que está penetrando el pilote en el suelo, se va a registrar lo que les decía en el ensayo, por ejemplo, del SPT, SPT, CPT y DPL, cumplen ese mismo principio, que es, a medida que va ingresando el muestreador de caña partida o los no son muestreadores, el CPT no es muestreador, solamente es una barra en la cual contabilizamos el número de golpes, ¿cierto? A 10 centímetros, a 30 centímetros, ¿cuántos números de golpes se ha registrado? Entonces, en este caso nos dice, para la penetración del pilote por golpe por martillo, en la última pulgada de penetración va a contar cuántos golpes se ha dado, ¿cierto? Entonces, se va a tener que registrar eso para poder nosotros determinar la resistencia del pilote, ¿ya? Dice, se recomendó también un factor de seguridad que va a ser igual a 6, dice, ¿no? Un factor de seguridad que indica que va a ser igual a 6, para estimar la capacidad admisible del piloto. Note que para los martillos de acción simple y acción doble, el término del peso del martinete por la altura de la caída del martillo es reemplazado ahora en la siguiente fórmula. Digamos que esta era la fórmula inicial o la primera fórmula planteada, ha sufrido mejoras y variaciones. Entonces nos dice que en la siguiente fórmula el valor de W sub R es el peso del martinete por H, que es la altura del martinete, ha sido reemplazado por E, que es la eficiencia del martillo, y H sub E, que vendría a ser la energía nominal del martillo, ¿cierto? Entonces, reemplazando en esta ecuación el término W sub R por H, aquí es reemplazado por E por H sub E, entonces vemos que la ecuación va a quedar de esta manera. La eficiencia del martillo por la energía nominal del martillo entre S, que es la penetración del pilote por golpe de martillo, más C, que es la constante que hemos visto que está en función del tipo de martillo, si es de caída libre o si es de vapor, ¿cierto? Entonces, nuestro valor de resistencia última ha sido, digamos, reemplazada por la eficiencia y la energía nominal. Nos dice también que la fórmula de la ENR ha sido revisada a lo largo de los años y también ha sido sugerida otras nuevas fórmulas de hincado para pilotes, ¿ya? Algunas están tabuladas en la tabla 9.11, que está más adelante y vamos a ver, en la cual nos dice también el esfuerzo máximo desarrollado en un pilote durante la operación de hincado se estima con las fórmulas presentadas en la tabla que vamos a ver a continuación o más adelante, 9.11. Como ilustración usaremos la fórmula de la ENR modificada. Engineering Record, dice, ¿no? Modificada.
¿A qué va a ser igual? La carga o la resistencia, perdón, última, la resistencia del pilote, ¿a qué va a ser igual? La resistencia del pilote nos dice que va a ser a la eficiencia del martillo por el peso del martillo por la altura de caída libre entre, me dice, entre, estoy en esa fórmula para que se ubique, la vamos a resaltar, ¿ya? Estamos acá. ¿Sí? Estamos nuevamente, repito, la resistencia del pilote va a ser igual a la eficiencia del martillo por el peso del martillo por, me dice, la altura de caída del martinete entre la penetración del pilote por golpe de martillo más la constante que está en función del tipo de martillo. Todo esto multiplicado por el peso del martinete más me dice N, que N, bueno, está más abajo, nos dice que es el coeficiente de restitución entre el martinete y el capuchón del pilote. N, esta N ya es, ¿qué cosa es esa N? Es el coeficiente de restitución entre el martinete y el capuchón del pilote. Por W sub P, que es el peso del pilote, ya, entre, me dice, el peso del martinete más el peso del piloto. Entonces, este vendría a ser la fórmula modificada para determinar la resistencia del piloto, ¿sí? Nos dice, en esta ecuación S, la penetración del pilote por golpe promedio de martillo, va a ser expresada, S nos dice, que va a ser igual a 1, lo que les decía, entre el número de golpes de martillo por pulgada de penetración. Como quise ejemplificar en la utilización del ensayo del SPT, muy parecido, sigue el mismo principio, para lo cual nos dice S, ese valor de la penetración del pilote por golpe, a que es igual a 1 entre N, y N que es el número de golpes de martillo por pulgada de penetración. En una pulgada, ¿cuántos golpes se ha tenido que dar? ¿Cierto? Perdón. Perdón. Entonces, ya tengo mi fórmula para determinar la resistencia. Perdón, está haciendo mucho frío. Para determinar la resistencia del piloto, ¿cierto? Esta es la fórmula de la ENR modificada, ¿sí? Ok. Lo que nos decía, ¿cierto? La tabla 9. Perdón, la tabla 9.11, la cual describe un poquito más ampliado la fórmula de la ENR modificada, ¿cierto? La fórmula de la ENR modificada. Aquí ya la hemos visto, pero vamos a repetirla, ¿ya? ¿Qué nos dice? Nos dice la resistencia del pilote es igual a la eficiencia del martillo por el peso del martinete por la altura de caída del martinete entre la penetración del pilote por golpe de martillo más C, que era la constante que está en función del martillo, del tipo de martillo, ¿cierto? Y nos dice por el peso del martinete más, me dice, el valor del coeficiente de restitución, N, coeficiente de restitución entre el martinete y el capuchón del piloto, por el peso del piloto, entre, me dice, el peso del martinete más el peso del piloto. Aquí nos da en esta tabla algunos valores típicos de la energía, de la eficiencia del martillo, ¿cierto? Algunos valores típicos de la eficiencia del martillo. Nos dice que si nuestro martillo es de acción simple y doble, este valor de E, de la eficiencia del martillo, va a oscilar entre 0.7 a 0.85. Si nuestro martillo es diésel, dice que este valor va a oscilar entre 0.8 a 0.9. Y si nuestro martillo a utilizar es un martillo de caída libre, entonces este valor de E va a ser igual a 0.7 a 0.9. Ingeniera, somos iniciantes, no sabemos todavía qué valor tomar. ¿Le tomo el límite inferior, le tomo el límite superior o qué hago? Lo más recomendable cuando recién estamos iniciando el cálculo de algo siempre, lo más recomendable es tomar el promedio.
Ya cuando pase un tiempo y la experiencia esté de nuestro lado, entonces ahí sí ya podemos decir, ¿no? Tiene mayor influencia o menor influencia en tomar el límite inferior o el límite superior. Entonces, nuevamente repito, dado a que recién estamos iniciando, digamos, en los cálculos, entonces lo más saludable vendría a ser tomar el promedio de estos valores si por A o B no nos da un ejercicio, ¿ya? Los valores típicos para N era el coeficiente de restitución entre el martinete y el capuchón del piloto, ¿cierto? El valor de N es el coeficiente de restitución entre el martinete y el capuchón del piloto. Dice que si habla de un martillo de hierro polado y de pilotes de concreto sin capuchón, ojo, dice sin capuchón, este valor de N puede ser igual o va a oscilar entre 0.4 a 0.5, nos dice, ¿no? Y si yo voy a emplear un cojinete de madera sobre los pilotes de acero, o sea, de protección que les sirva, dice que este valor de coeficiente de restitución va a ser igual o va a estar entre 0.3 a 0.4. Y si los pilotes van a ser de madera, nos dice que este valor de N va a oscilar entre 0.25 a 0.30, ¿ya? Nuevamente repito, si no conozco todavía muy bien el cálculo de entonces lo más saludable es tomar el valor promedio, ¿ya? Entonces es la fórmula de la NR modificada para el cálculo de la resistencia del pilote. Otro método también conocido es la fórmula danesa, propuesta por Olso y Platt en el año 1967, en la cual nos dice la resistencia del pilote va a ser igual a E, que es la eficiencia del martillo, por H sub P, que es la energía nominal del martillo, entre, me dice, el valor de S, que era la penetración del pilote por golpe. Todo esto nos dice más la raíz cuadrada de la eficiencia del martillo por la energía nominal del martillo por la longitud de mi pilote entre 2 veces el área de la sección transversal del pilote por el valor del módulo de elasticidad del material del pilote, ¿cierto? Ya está influyendo ya el módulo de elasticidad en la fórmula danesa, ¿sí? Entonces, esta vendrían a ser, digamos, algunas de las fórmulas para determinar la resistencia del pilote en el proceso de hincado del mismo, ¿cierto? Entonces, todo esto vamos a sellar con ejercicio. ¿Qué dice? Ejercicio. Lectura, a ver, vamos a pedir, de repente ya se ha dormido. ¿Por dónde está? Flores Gutiérrez. Lectura el ejercicio. No está Flores Gutiérrez, vamos a corregir. Flores Gutiérrez. ¿Se encuentra Mamani Rojas? ¿Mamani Rojas se encuentra? No, ¿cuánto? ¿Se encuentra Almonte Cela? Almonte Cela, tampoco está. Uno más, a ver. Surco Vilca. Surco. Delegado, ¿alguien me puede responder? ¿Se está escuchando? Sí, ingeniera, se escucha. Ok, ya me asusto cuando nadie contesta. Ok, bueno, ya que nadie quiere leer, vamos a continuar. Dice, un pilote de concreto prefabricado de sección transversal de 12 pulgadas por 12 pulgadas es hincado a golpe de martillo y se dan los siguientes valores, dice. Energía nominal máxima del martillo, 30 kilolibras pies. Eficiencia del martillo, 0.8. Peso del martinete, 7.5 kilolibras. Longitud del pilote, 80 pies. Coeficiente de restitución igual a 0.4. Peso del capuchón del pilote, 550 libras. El valor de
el módulo de elasticidad del material o del piloto, en este caso 3 por 10 a la sexta kilolibras pulgada cuadrada. El número de golpes para la última pulgada de penetración igual a 8. Nos pide, estime la capacidad admisible del pilote por la fórmula de la NR modificada. Use, en este caso, el factor de seguridad igual a 6 y la fórmula danesa, también emplee, ¿no?, para determinar la capacidad admisible, la fórmula danesa, utilizando un factor de seguridad igual a 4, ¿sí? Analicemos entonces, ¿qué tenemos? Vamos a analizar. Nos dice un pilote de concreto prefabricado de sección, ojo, dice, de sección transversal, está diciendo de 12 pulgadas por 12 pulgadas. Ojo, es hincado a golpe de martillo, dice. Ojo, a golpe de martillo, dice, ¿no? La energía nominal, 30 kilolibras pies. Ojo, kilolibras pies. Si está en pulgadas, si está en pies. La eficiencia del martillo, 0.8. El peso del martinete, 7.5 kilolibras. Kilolibras está bien hasta ahí. La longitud del pilote, 80 pies. La longitud del pilote, 80 pies, y la sección nos da en pulgadas. Ojo ahí. Coeficiente de restitución igual a 0.4. El peso del capuchón del martinete, 550 libras. Y acá dice kilolibras. Ojo. Dice el módulo de elasticidad del material. Su P es igual a 3 por 10 a la sexta kilolibras pulgada cuadrada. ¿Ya? Nos dice que el número de golpes para la última pulgada de penetración, ojo, dice, el número de golpes para la última pulgada de penetración es igual a 8, dice. Nos pide determinar la capacidad admisible por las dos fórmulas que hemos dado en la parte teórica, la NR modificada, y nos pide emplear un factor de seguridad igual a 6, así como por la fórmula danesa, y nos pide emplear un factor de seguridad igual a 4 en este caso. ¿Sí? Tenemos todos los datos, o esos son los datos que nos brinda el ejercicio. Lo que siempre hay que fijarse son las unidades, ¿cierto? Las unidades tienen que estar en un mismo sistema de unidades para no tener ningún problema, ¿sí? Entonces, vamos a desarrollar primero la fórmula de la NR modificada, ¿ya? ¿Qué nos decía en la parte teórica esta fórmula? ¿Qué nos decía en la parte teórica esta fórmula? ¿A qué era igual? Era igual a la eficiencia del martillo por el peso del martinete sobre la altura de caída del martinete. Todo esto dividido entre la penetración del pilote por golpe, más en este caso la constante del tipo de martillo, ¿cierto? Más el valor de el peso del martinete, más el valor del coeficiente de restitución, más el peso del pilote, entre el peso del martinete más el peso del pilote, ¿sí? Bueno, ¿qué tengo que hacer entonces? ¿El peso de quién me dice? El peso del pilote, me dice, ¿cierto? El peso del pilote. ¿Cómo voy a determinar el peso del pilote? ¿A qué vendría a ser igual el peso del pilote? Si conozco las dimensiones, que me decía 12 por 12 pulgadas por 80 pies, ¿cierto? ¿Y en qué unidades estoy trabajando? ¿Alguien? ¿Algún comentario, opinión? Para poder determinar el peso del pilote. ¿A qué sería igual? ¿Se dan cuenta? ¿Se entiende o no se entiende? No, ingeniero. ¿Qué tenemos que hallar? El peso del pilote. Y para hallar el peso del pilote, ¿qué tengo que tener? ¿Qué tengo que tener? Ay, me salió una panzota. ¿Qué tengo que tener? Este es mi piloto, ¿cierto? Esta sección me dice que mide 12, este lado me mide 12 pulgadas, y esta de acá, ¿cuánto nos dice que mide? 80 pies. Lo primero, que no están en la misma unidad, ¿cierto? Entonces, ¿qué vamos a determinar? Vamos a determinar el peso de ese pilote, para lo cual, ¿qué tengo que hallar? El volumen primero, ¿cierto? Para determinar el volumen, ¿a qué es igual? La sección del pilote, ¿a qué me decía que era igual? A 12 pulgadas por 12 pulgadas por 80 pies. ¿Hasta ahí estamos? ¿Hasta ahí estamos? Ingeniero. Ok, pregunto, un pie
¿a cuánto equivale? Un pie, ¿a cuánto equivale? ¿A cuántas pulgadas equivale un pie? 12 pulgadas. 35 centímetros, ingeniera. Un pie, ¿a cuántas pulgadas equivale? 12 pulgadas, ingeniera. Ok, a 12 pulgadas, ¿cierto? Van a disculpar la letra de repente. A 12 pulgadas, ¿verdad? Entonces, partiendo de ese principio que un pie equivale a 12 pulgadas y yo tengo que llevar al mismo sistema de unidades, que tengo en pies, ¿cierto? Entonces voy a llevar al mismo sistema de unidades, ¿ya? Voy a llevar al mismo sistema de unidades para no tener ningún inconveniente, ¿sí? Entonces, si un pie equivale a 12 pulgadas, y esto es 12 pulgadas, un pie, que sería 1, entre, que sería 12, ¿cierto? ¿Qué vale esto? Pulgada. Pulgada con pulgada voy a eliminar y me va a quedar, ¿qué cosa? Pie, ¿cierto? Entonces, por eso es que se está dividiendo entre 12. Por eso es la división entre 12. ¿Para qué? Caramba, borré lo que no le di. Tengo 12 pulgadas por 12 pulgadas, pero no quiero en pulgadas, las quiero en pies, ¿cierto? ¿A cuánto equivale para tener en la misma unidad? Un pie equivale a 12 pulgadas. Elimino pulgada y me va a quedar 12. ¿Por cuánto tengo que multiplicar? Por un doceavo. Las dos secciones de este lado y este lado del cara están en pulgadas, ¿cierto? Para que estén en pie, entonces por un doceavo de pulgada, ¿cierto? ¿Para qué? Tengo acá ya en pies, entonces todo el volumen, digamos, del pilote me va a salir en pies, ¿ya? Este es el volumen del piloto, ¿ya? Esta primera parte, ¿qué cosa es? El volumen del piloto. Esta primera parte, a ver, el volumen del piloto. Este es el volumen del piloto, ¿ya? ¿Por qué? ¿Por quién tengo que multiplicar? ¿Por quién tengo que multiplicar? ¿Por quién tengo que multiplicar? El peso específico del concreto. El peso específico del concreto. ¿Cuánto es el peso específico del concreto? ¿Cuánto es el valor del peso específico del concreto? ¿Recuerda? 2.4 toneladas por metro cúbico. 2.4 toneladas por metro cúbico, 2.400 kilogramos por metro cúbico, 150 kilolibras pie cuadrado. Dependiendo de la unidad en la que se esté trabajando, tiene diferentes valores por la unidad nuevamente o por el sistema que se esté trabajando, ¿cierto? En este caso, nuestras unidades todos están en libras pie. Entonces, el peso específico del concreto, ¿qué va a ser igual? A 150 libras pie cúbico. Este valor del peso específico del concreto en esta unidad va a ser igual a 150 libras pie cúbico. Si estuviésemos en kilogramos centímetros, si estuviéramos en tonelada metro, el valor cambia, ¿cierto? Más que me dice el valor del capuchón. En el enunciado del ejercicio me decía que era 550 libras, kilolibras, creo. Vamos a ver bien. No recuerdo. El peso de hasta 550 libras, ¿sí? 550 libras. ¿Dónde estoy? Ah, estoy, ya. Entonces, realizando la operación, a ver si me ayuda alguien, realizando toda esta operación, ¿cuánto sale? Les debe salir 12.550 libras. ¿Les sale así? ¿Qué hemos hecho? Hemos determinado primero el volumen del pilote y luego lo hemos multiplicado por el peso específico para determinar el peso del pilote. Pero el pilote tiene protección, tiene un capuchón que me dice que pesa 550 libras, ¿cierto? Entonces todo ello vendría a ser el peso del piloto. ¿Cuánto sale? 12.550 libras. ¿Sale así? Por favor, ¿me confirman? Sí, ingeniera, sale así. ¿Sale ese valor? Ok, 12.550 libras, ¿ya? Pero las demás unidades están en kilolibras pies, ¿ya? Kilolibras. Entonces, tengo que convertir 12.550 libras a 12.000, perdón, a kilolibras. Una kilolibra, ¿a cuántas libras equivale? ¿Sí?
y multiplicado por eso me debe dar 12.55 kilolibras, ¿sí? Tengo ya entonces el peso del piloto. Seguidamente, el ejercicio nos decía que ya nos da el valor de la energía nominal máxima del martillo, que era de 30 kilolibras pie, ¿cierto? Entonces, ya me da el valor de la energía. Ya tengo este valor, ¿cierto? ¿Cuánto me sale? Me dice 30 kilolibras pies, ¿ya? 30 kilolibras pies. Entonces, voy a reemplazar ya todos los valores en esta ecuación. Ojo, ¿qué me decía? Para obtener el valor de C, el valor de S y el valor de H tendrían que estar en pulgadas, ¿cierto? Por lo que kilolibras pies tengo que transformarlo a pulgadas, ¿ya? A pulgadas. Y el valor de S, aquí era igual en la parte teórica, ¿qué nos decía? S es igual 1 entre N. Y N que era el último, la última pulgada de penetración, lo que se contabilizaba, ¿cierto? Entonces, S aquí es igual 1 entre N. N que me decía, N es igual a 8, me dice el ejercicio, ¿cierto? Entonces, para poder determinar el valor de C, esa constante, me pedía que el valor de H y el valor de S estén expresados en unidades de pulgadas, por lo que este valor de energía que tengo de 30 kilolibras pies, tengo que volverla a 30 kilolibras pulgadas, entonces, ¿ya? Reemplazando ¿cuánto valía E? El enunciado me dice que el valor de la energía, perdón, de la eficiencia del martillo era 0.8, ¿cierto? Me da de manera directa y el valor 30 kilolibras pies. Nuevamente, ¿qué me dice? Nuevamente, ¿qué me dice? Que no lo quiero en unidades, no quiero en unidades de pies, quiero en unidades de, ¿qué cosa? En unidades de pulgadas, ¿cierto? Para que 30 kilolibras pies esté en unidades de, prácticamente, un pie a cuántas pulgadas equivalía a 12. ¿Qué tengo que hacer ahora? Para eliminar ese valor de pies, multiplicarle por 12, ¿cierto? Multiplico a 30 por 12 para eliminar pies y tener pulgadas. ¿Está claro esa parte, por favor, para continuar? Es básicamente el cambio de unidades nada más, a volverlo a un solo sistema. ¿Se entiende esta parte? ¿Sí? Sí. Ok. Ahora, la segunda parte de la ecuación me dice el peso, en este caso el peso del martinete. El peso del martinete me da el enunciado, que es 7.5 kilolibras, ¿cierto? Más me dice el valor de N. El valor de N, ¿qué era? ¿Qué era el valor de N? El coeficiente de restitución entre el martinete y el capuchón del pilote, ¿cierto? El valor de N me da como dato, ¿cuánto era? 0.4 elevado a ¿qué? Por la fórmula elevado al cuadrado, más me dice el peso del pilote. El peso del pilote en unidades de kilolibras, ¿a cuánto equivale? A 12.55 kilolibras. Entre me dice el peso del pilote, entre el peso de W sub R es el peso del martinete, 7.5, más me dice W sub P, que es el peso del pilote, que hemos hallado acá, 12.55. Por lo que, si realizamos la operación acá, de esta resistencia, ¿cuánto sale? Hagan la operación, a ver, ¿cuánto sale ahí? Esa operación realicen. ¿Cuánto les va a salir ese valor? El valor de la resistencia del pilote le sale 607 kilolibras. Ingeniera, Ok, 607 kilolibras es el valor de la resistencia del pilote, ¿sí?
Pero nos pedía hallar no el valor de la resistencia, sino de la carga admisible o de la capacidad admisible, nos decía, ¿cierto? ¿A qué es igual la capacidad admisible? En este caso, el valor de la resistencia del pilote entre el factor de seguridad. El factor de seguridad para este caso de este ejercicio nos decía que era igual a 6. Entonces, el valor de la resistencia del pilote entre ese factor de seguridad, ¿cuánto sería? 607 entre el factor de seguridad 6, me dice que el valor de la carga admisible es de 101 kilolibras. ¿Sale así? Sí, ingeniero. Ok. Entonces, por el primer método de la ENR, el valor de la carga admisible utilizando un factor de seguridad igual a 6, sale 101, perdón, kilolibras. ¿Qué más me dice? Utilice la fórmula danesa, me dice, ¿no? ¿Cuál era la fórmula danesa? La fórmula danesa es esta, en la que nos dice que la resistencia del pilote va a ser igual a la eficiencia del martillo por la energía nominal del martillo, ese es el valor de la penetración del pilote, más me dice, ¿no? La raíz cuadrada de la eficiencia del martillo por la energía nominal del martillo por la longitud del pilote entre 2 veces el área de la sección transversal del pilote, área de la sección transversal, por, me dice, el módulo de elasticidad del pilote. Tengo la mayoría de los datos, ¿cierto? La energía nominal, el peso del martinete, la longitud del pilote, la eficiencia, y también me dice que para la segunda fórmula, para la fórmula danesa, el factor de seguridad va a ser igual a 4, ¿sí? Le voy a pasar el material, ese material delegado, queda como tarea. En ese mismo instante le paso, si no, al delegado para que les pueda compartir y ustedes puedan determinar y con los valores que se tiene, hallar el valor de la resistencia del pilote, por la fórmula danesa. ¿Les parece? ¿Les parece? ¿Está claro este ejercicio? ¿Está Ingeniero. claro? Ok, ok. Ya, entonces nos vamos a quedar ahí y les voy a pasar el material en minutos, máximo 2 minutos. Los que deseen ya lo pueden estar hallando. Si tienen alguna duda o algo, me dicen en la siguiente sesión de clase. Nos quedamos, les dije a ustedes para que formen grupos. Delegado, les dije a ustedes para que formen grupos. No, ingeniero. Ustedes son, solamente voy a ver el grupo A, ¿ya? Ustedes son, pues, yo pregunto. Mi cuenta, sí. Mi cuenta, sí. Grupos de 7 a 10, ¿ya? Grupos de 7 a 10, máximo 6 grupos, no más, ya máximo 6 grupos. No quiero más grupos, máximo 6 grupos en todo el salón, de 7 o de 6 a 10 integrantes, ¿ya? De 6 a 10 integrantes, máximo, nuevamente repito, 6 grupos por todo el salón. Delegado, por favor, ¿me estás copiando? Sí, ingeniera. Ok, vamos a formar grupos para poderles repartir temas para el trabajo de la segunda unidad y pueda de alguna forma ayudarlos o ser, bueno, de ayuda, ¿no? En segundo promedio parcial, para el segundo promedio parcial. Hoy estamos 7. ¿Cuándo nos toca? ¿Cuándo nos vuelve a tocar? ¿Me ayudan? ¿Qué otro día nos toca con ustedes? El viernes, ingeniera, pero creo que hay actividad el viernes. ¿Sí? ¿Qué actividad hay? ¿Dónde? ¿En la U? Sí, ingeniera, hay Sí. una actividad por el Día del Ingeniero. Oh, no estoy nada, no me dijeron nada. Bueno, ya, el 9 no, entonces. Ya, bueno, tienen 86. El 7 para el 16, ¿ya? Para el 16. ¿Está bien? También acá con ustedes. Para el 16. 6. Vamos con ustedes. Está bien, para el 16. ¿Está bien? Para el 16.
Ya ingeniera, los grupos, ¿verdad? Al Sí, 16 de junio. no. Pues los grupos me lo pasas hoy día, más tardar mañana, para que ya les pueda dar. La fecha de entrega del trabajo es el 16 de junio. No podría ser ingeniera el próximo viernes, creo que es 18. El próximo viernes es 16. Ya ingeniera. Para el próximo viernes que es 16. El miércoles es 14, nos toca viernes, me dicen, para el 16. ¿Sí? Sí, ingeniera. Ok. Entonces, lo más antes posible me pasan los grupos para poderles dar los temas. Va a ser relacionado a cimentaciones especiales. El tema de exposiciones va a ser, nuevamente repito, en cimentaciones especiales, suelos colapsables, cimentaciones en suelos colapsables, cimentaciones en suelos expansivos, cimentaciones sobre rellenos sanitarios, mejoramiento de estos por medio del uso de geosintéticos. Más o menos ese van a ser los temas que se les va a entregar para poder exponer, ¿ya? Mientras más antes me lo envíen, más rápido les digo a cada grupo qué tema le toca y pueda buscar la información correspondiente, presentar su informe, preparar sus diapositivas o PPTs para la exposición grupal. Ustedes ya saben que de los 6 a 10 integrantes que tenga cada grupo, se va a escoger a 1, 2, máximo de repente para el aporte 1 más, 3 por cada grupo que hace la nota de todo el trabajo. Si se saca 10 el trabajo, todo el grupo tiene 10. Si se saca 15, 18 todo el grupo, se pone a todo el grupo, ¿cierto? Aparte de las asistencias o durante el momento de la exposición, también vuelvo a llamar lista, indicando quienes están presentes y ahí tienen un puntito adicional, ¿ya? Con respecto a los demás, para que lo puedan entender y les sirva, como nuevamente repito, de ayuda a este trabajo y aumentar o subir o compensar la nota del examen de repente por ahora, ¿ya? Entonces, póngale un poquito de empeño al trabajo, un poquito de ganas para que puedan ser acreedores a una nota también de acuerdo al trabajo que ustedes presenten. ¿Les parece? Sí, ingeniera. Ok. Le paso al delegado el material, terminan de resolver el ejercicio. Si por A o B queda alguna duda en la aplicación, lo comentamos en la siguiente sesión de clase. Un favorcito, ¿quién les ha dicho que el día viernes hay actividad? La Hay dirección, un comunicado, ingeniera. Mandaron un comunicado diciendo que había una actividad. Con lo cual hay suspensión de labores. Hasta donde sabemos, sí, ingeniera. Ok, ya. Bueno, seguro que ya me dicen o no lo he revisado. O cualquier cosa estamos en contacto, delegado. Está bien, ingeniera. Ok. Conmigo terminamos la sesión. Les paso el material y que tengan buena noche a todos. Igualmente, ingeniera, que tenga buena noche. Igualmente, ingeniera. Hasta luego. No, no.